La tensión en Irán no cesa y los mercados internacionales ya lo empiezan a notar con grandes pérdidas en bolsa y el precio del petróleo escalando a máximos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Irán ha lanzado nuevos ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico, incluido un complejo petrolero en Bahrein. Los bombardeos han provocado incendios y han aumentado el temor a que se produzcan interrupciones en el suministro mundial de crudo. La consecuencia que nos deja este escenario es un precio del petróleo que no para de crecer. El barril ya ha superado los 86 euros. Esta subida presiona la inflación y aumenta el riesgo de una nueva crisis energética global. Analistas advierten de que si el conflicto continúa o afecta al estrecho de Hormuz, clave para el transporte mundial, los precios podrían seguir escalando en los próximos meses. Mientras, el régimen de los ayatolás ha elegido un nuevo líder, Mojtaba Khamenei, de 56 años e hijo de Ali Khamenei, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria. Su nombramiento marca un hecho inédito desde la Revolución Islámica de 1979, ya que supone una sucesión casi dinástica en el máximo poder político y religioso del país. Comenzamos con el informativo. El número de muertos en Irán ha superado los 1.200 mientras la guerra entre Teherán, Israel y Estados Unidos entra en su 10º día. El domingo se vieron imágenes de incendios masivos en Teherán tras los ataques aéreos contra las infraestructuras petroleras de la capital. Hasta ahora los ataques de Estados Unidos e Israel han tenido como objetivo todo tipo de instalaciones, desde bases militares hasta edificios gubernamentales. Washington afirma que las operaciones van bien y por delante de lo previsto y ha prometido continuar luchando hasta alcanzar todos los objetivos bélicos. El jefe militar israelí, Eyal Zamir, ha pedido a los oficiales de las FDI que se preparen para una guerra larga. Esto se produce mientras Israel lleva a cabo ataques contra Irán y su aliado en el Líbano, Hezbolá, simultáneamente, y el primer ministro Netanyahu promete muchas sorpresas en la siguiente fase. Los ataques israelíes se dirigieron durante la noche del domingo al lunes contra múltiples zonas del Líbano, incluida la capital, Beirut. Los últimos ataques contra Irán por parte de Israel afirman haber destruido el cuartel general de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que operaba el comando de misiles balísticos. Mientras tanto, los ataques de represalia de Irán continúan dirigiéndose contra sus vecinos del Golfo, la mayoría de los cuales albergan bases estadounidenses. Muchos han calificado los ataques de imprudentes y Qatar ha llegado a describirlos como una traición. Los ataques de Irán también siguen dirigiéndose contra Israel, donde al menos 11 personas han muerto hasta ahora y decenas más han resultado heridas. En Irán, Mojtaba Khamenei, hijo del difunto ayatolá Ali Khamenei, ha sido elegido para suceder a su padre como líder supremo. La Asamblea de Expertos del país ha nombrado a Mojtaba tras una semana de deliberaciones, tras la operación militar de Estados Unidos e Israel que acabó con el ayatolá el 28 de febrero. Ali Khamenei fue el segundo líder supremo de Irán y ocupó ese cargo durante casi 37 años, desde 1989. Su hijo Mojtaba es considerado como un clérigo de bajo perfil de 56 años que mantiene estrechos vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar del país. Ha sido nombrado para el más alto cargo de Irán a pesar de no haber sido elegido ni haber ocupado ningún cargo en el gobierno. A Mojtaba se le asocia con la represión de las protestas en el país y se le atribuye una enorme fortuna con un capital inmobiliario solo en el Reino Unido de más de 115 millones de euros. Muchos critican su elección en desacuerdo con la idea de ceder el título de líder supremo de padre a hijo, creando así una versión clerical del régimen del Shah de Persia, que la Revolución Islámica derrocó en 1979, pero es probable que el panel de clérigos lo haya elegido para tomar las riendas de la guerra. Mojtaba, de quien se cree que tiene opiniones aún más radicales que su difunto padre, estará a cargo de las Fuerzas Armadas de Irán y de cualquier decisión relacionada con el programa nuclear del país. Teherán sigue teniendo reservas de uranio altamente enriquecido que están a un pequeño paso técnico de alcanzar los niveles necesarios para fabricar armas nucleares. Israel ya lo ha descrito como un objetivo potencial, mientras que el presidente Donald Trump le repudia como líder y ha señalado que quiere a alguien que traiga armonía y paz en Irán.
Los precios mundiales del petróleo han superado los $110 por barril, mientras los mercados bursátiles se desploman ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los temores se centran en una posible interrupción prolongada del suministro a través del estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Los futuros del Brent subieron cerca de un 28% hasta los $119 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate aumentó alrededor de un 30%, situándose en los $118. Se trata de la mayor subida diaria del petróleo desde finales de los años 80, según datos del mercado de Londres. Las bolsas asiáticas reaccionaron con fuertes caídas cuando el petróleo se acercó a los $120. En algunos mercados las pérdidas superaron el 8%, lo que obligó a suspender temporalmente la negociación. Durante el fin de semana, Estados Unidos e Israel lanzaron nuevas oleadas de ataques aéreos contra Irán, alcanzando varios objetivos, entre ellos depósitos de petróleo. Los analistas advierten que una interrupción prolongada del suministro energético podría encarecer aún más el combustible para consumidores y empresas en todo el mundo. El Eurogrupo se reúne en Bruselas para abordar los efectos económicos de la guerra. Kyriakos Pierrakakis, ministro de Economía y Finanzas de Grecia, asegura que la problemática situación en Oriente Medio provoca la agitación en los mercados energéticos y la incertidumbre. Añadiría que nos están poniendo a prueba a nivel económico. Es lo que vamos a debatir hoy en la reunión del Eurogrupo. La energía va a ser un elemento central de nuestro debate. El impacto de los precios de la energía ya es significativo y queremos ver cómo vamos a enfrentar ese desafío en la práctica. Los precios del petróleo rondan los 100 euros por barril por primera vez desde 2022, con un aumento de aproximadamente el 25% desde el pasado viernes y con la amenaza sobre la producción y el transporte marítimo a nivel mundial. Mientras la guerra en Irán se intensifica, el presidente del Eurogrupo trata de mantener la calma y plantea la idea de un mercado energético único europeo. Contamos con un conjunto de herramientas de 2022. Aún no hemos llegado a ese punto, pero las empresas y los hogares ya están dando señales de que quieren saber qué tipo de apoyo recibirían si la crisis se agravara. Tenemos que eliminar las barreras que existen entre los Estados miembros. Y si hablamos de energía, necesitamos un mercado único europeo de la energía que no tenemos. La solidaridad de los países de la Unión Europea con Chipre sigue creciendo días después del ataque con drones iraníes. El presidente francés Emmanuel Macron visitará Nicosia este lunes, mientras que la fragata italiana Federico Martinengo es el último de varios buques militares europeos desplegados para ayudar a proteger a Chipre en medio de la guerra en curso en Oriente Medio. Para garantizar la seguridad de las fronteras de la Unión Europea, estamos desplegando una fragata italiana en Chipre. Se trata de un acto de solidaridad europea, pero sobre todo de prevención. Grecia, Francia, España, Países Bajos y Reino Unido ya participan en la Fuerza Naval Europea en el Mediterráneo Oriental. Al igual que el líder de Chipre y los líderes de otros países involucrados en la protección de Chipre, Giorgia Meloni aclaró que esta iniciativa no significa que Italia esté participando en el conflicto. Sin embargo, el presidente Trump declaró a la prensa italiana que Meloni está tratando de ayudar a Estados Unidos. El sábado, cientos de personas se manifestaron en Nicosia para pedir que se ponga fin a cualquier uso de las bases en la guerra que se está librando en Oriente Medio. 6 aviones de combate F-16 turcos, acompañados por unos sistemas de defensa aérea, han aterrizado en los territorios ocupados del norte de Chipre este lunes por la mañana, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Turquía, invasora de la isla desde los años 70, alegando motivos de seguridad. Askin Meseli, subdirector del Departamento de Aviación Civil en el norte de Chipre, ha subrayado que la misión no afectará a los vuelos civiles al tratarse de una maniobra meramente defensiva. Sin embargo, el presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, quien controla el sur de la isla y parte de la capital dividida, Nicosia, ha apuntado al nerviosismo de Turquía ante el despliegue de fuerzas militares europeas en su territorio tras el ataque a una base británica por parte de un dron de fabricación iraní.
Es obvio que esta reacción del gobierno turco tiene que ver con el mensaje enviado por Europa y por los Estados miembros de la Unión Europea de que la seguridad de Chipre es la seguridad de la Unión Europea y por tanto responsabilidad de la misma. Hagan lo que hagan, traigan lo que traigan a Chipre, tengo que recordarles que ya hay un número significativo de fuerzas de ocupación y de equipamiento militar en los territorios ocupados. Turquía no ha dejado de ser una fuerza de ocupación en Chipre. Los medios de comunicación turcos informan de que el gabinete presidido por Tayyip Erdogan se ha reunido para analizar la situación. Las autoridades chipriotas están inspeccionando y reabriendo los refugios subterráneos tras el aumento de la preocupación causada por los recientes ataques con drones contra la base aérea británica de Akrotiri. Los equipos de defensa civil están llevando a cabo inspecciones en los refugios de toda la isla, muchos de los cuales han sido descuidados en los últimos años. Según el ministro del Interior, Konstantinos Giaonou, el objetivo es determinar qué zonas pueden utilizarse de inmediato en caso de emergencia. Según el Ministerio del Interior, se prevé que unos 200 refugios que se encuentran en muy mal estado sean eliminados de la lista de defensa civil. En una entrevista, el ministro afirmó que se han inspeccionado ya casi el 99% del total de 2.480 refugios registrados en todo el país. Cabe señalar que hay unos 2.500 refugios. Estos refugios son espacios que utilizan sus propietarios y si surge la necesidad, están obligados a entregárnoslo en un plazo de 24 horas para que los ciudadanos puedan alojarse en ellos. Al mismo tiempo, las autoridades están buscando nuevos espacios que puedan servir como refugios, como aparcamientos subterráneos, sótanos de iglesias y otros espacios públicos. Nunca se piensa realmente que puede ser necesario, pero ahora, en estos días, definitivamente se encuentra en nuestras mentes. Y por supuesto nos alegra mucho que esté debajo de la casa. Y por lo que hemos oído, están en muy buenas condiciones. El gobierno de Chipre ha creado una aplicación especial para teléfonos móviles que permite a los ciudadanos localizar los refugios disponibles más cercanos, activando su ubicación. En Francia, el alivio se reflejaba en sus rostros al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle de París. Tras días de incertidumbre en Emiratos Árabes Unidos y en otros países del Golfo afectados por el conflicto en Irán, muchos ciudadanos franceses atrapados por la escalada bélica en Oriente Medio han logrado por fin volver a casa y abrazar a sus allegados. Estuve durante 2 semanas en Abu Dhabi. La primera semana fue bastante tranquila, pero al comienzo de la siguiente empezaron los bombardeos y recibimos diferentes alertas por teléfono. Entonces las cosas empezaron a complicarse psicológicamente cuando nos despertábamos en mitad de la noche por las alertas. Además, el ruido era bastante estresante. La embajada nos citó en un autobús en el consulado. Cogimos ese autobús durante 10 horas que nos llevó a Mascate, en Omán, y una vez allí comprendimos que era el final del calvario. Varios vuelos fletados por el gobierno francés desde Omán aterrizaron durante el fin de semana. Entre 4.000 y 5.000 personas han podido beneficiarse de este acuerdo, pero aún quedan muchos por repatriar. Estamos hablando de unos 15 países que se ven directamente afectados por la guerra de Irán, pero esto tiene repercusiones en todo el mundo. En el centro de crisis recibimos llamadas de personas que se encuentran en Bangkok o en la India. Estábamos en un periodo de vacaciones escolares y eso significa que muchos conciudadanos se encontraban por todo el mundo. Unas 5.000 personas siguen en lista de espera para los próximos días. Más de 400.000 franceses permanecen en los países de la región afectada por la escalada. Las autoridades francesas piden paciencia, pues la repatriación llevará tiempo. El primer ministro eslovaco Robert Fico ha declarado que su país está dispuesto a bloquear el paquete de préstamos de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para Ucrania a partir de abril si el primer ministro húngaro Viktor Orbán pierde las elecciones y Kiev no consigue reanudar el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. La amenaza se produce en medio de una disputa cada vez más intensa sobre el oleoducto, ya que Eslovaquia y Hungría han lanzado una campaña de presión contra Kiev tras las interrupciones del suministro de petróleo ruso. Fico se reunirá el martes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar por qué se está dando prioridad a los intereses de Ucrania sobre los de los Estados miembros. Mientras que Kiev afirma que el oleoducto fue dañado por los ataques rusos, Fico afirma que tiene imágenes secretas de satélite que demuestran que sigue siendo totalmente funcional.
El líder eslovaco también afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está esperando la victoria de la oposición húngara en abril antes de reanudar el flujo de petróleo. Hungría ha citado anteriormente la negativa de Ucrania a restaurar el oleoducto, una vía clave para el transporte de petróleo ruso a Hungría, después de que fuera dañado en un ataque con drones rusos en enero. Rusia lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania durante la noche, disparando 2 misiles balísticos y 117 drones en varias regiones. Uno de los ataques alcanzó un tren de pasajeros que iba de Kiev a Sumy, con 200 pasajeros a bordo. No se han registrado heridos. El ataque se produce en medio de una oleada de misiles y drones rusos contra las infraestructuras energéticas y ferroviarias ucranianas. También el domingo el presidente Zelensky y el primer ministro neerlandés Rob Jetten rindieron homenaje a los ucranianos caídos y hablaron sobre el suministro del sistema de radar para reforzar las defensas del frente. Mientras tanto, drones ucranianos atacaron una estación de oleoductos en la región rusa de Krasnodar Krai, provocando un gran incendio que afectó al transporte regional de combustible. En la región de Belgorod, los ataques con misiles contra instalaciones energéticas provocaron apagones e interrupciones en el suministro de electricidad, agua y calefacción. Las investigaciones muestran que entre los polacos nacidos entre 1995 y 2006, el 15% no tiene hijos ni tiene intención de tenerlos. Los métodos anticonceptivos permanentes como la vasectomía están ganando popularidad. No solo entre los jóvenes y los que no tienen hijos, sino también entre aquellos que quieren limitarse a un número determinado de descendientes. Es el caso de Kamil Pawlewski, que también decidió someterse a la intervención. Fue una decisión motivada por el hecho de que sabía que no quería que mi esposa usara terapia hormonal, porque nos dimos cuenta de que no tenía un buen efecto en su funcionamiento ni en su salud. Además, al mismo tiempo, no queríamos tener más hijos. Era una forma de asumir la responsabilidad sobre este tema y asumir parte de la presión de las pastillas o cualquier otra forma de anticoncepción. Aunque no hay estadísticas del Fondo Nacional de Salud, ya que la mayoría de las vasectomías se realizan de forma privada, se estima que cada año se realizan alrededor de 5.000 procedimientos de este tipo en Polonia. Se comercializan y se pueden encontrar anuncios de ellos en Internet y en vallas publicitarias en las carreteras. Mientras tanto, la ligadura de trompas a petición, que es el procedimiento equivalente para las mujeres, es ilegal en Polonia. La excepción son las indicaciones médicas cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer. En la mayoría de los países de Europa Occidental, la ligadura de trompas es legal. Los ginecólogos de estos países se sorprenden de que en Polonia nuestra ley sea tan restrictiva. El procedimiento solo se puede realizar por motivos médicos. Las mujeres polacas se dedican al llamado turismo médico y deciden someterse a la esterilización en Alemania, la República Checa y Eslovaquia, donde las clínicas presentan sus ofertas en polaco e incluso ofrecen paquetes que incluyen transporte y alojamiento. Miles de personas han salido a las calles de toda Europa para celebrar el Día Internacional de la Mujer para acabar con la desigualdad y la violencia de género. Las mujeres han protestado contra la violencia, reivindicando un mejor acceso a la atención sanitaria específica para cada género, la igualdad salarial y otras cuestiones en las que no reciben el mismo trato que los hombres. Este año muchas personas también están creando conciencia sobre las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres en un mundo cada vez más afectado por los conflictos. Los manifestantes han expresado su solidaridad con las mujeres afectadas por la guerra de Ucrania, Irán, Gaza y otros lugares. Según las Naciones Unidas, las mujeres que viven en las zonas afectadas por conflictos se ven afectadas también de forma desproporcionada por la violencia de género. En Madrid, el no a la guerra y feministas antifascistas contra la guerra imperialista han sido algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas. En la capital española también se han producido manifestaciones paralelas en favor de los derechos de las personas transgénero y de la legalización y regularización de la prostitución. Una investigación publicada en la revista Science revela que el ADN apunta a un cruce entre especies con una preferencia para las hembras sapiens por los machos neandertales. Alexander Platt es investigador. La mayoría de los humanos modernos de hoy en día, excepto las personas del África subsahariana, tienen un porcentaje de ascendencia neandertal. Puede ser un poco mayor o un poco menor. Y toda esta ascendencia neandertal es el resultado del cruce entre los primeros humanos modernos y los neandertales de Eurasia hace unos 45.000 años.
El nuevo estudio analizó los genomas humanos y neandertales y encontró un patrón sorprendente de apareamiento que no era aleatorio. Las hembras sapiens se emparejaban con más frecuencia con hombres neandertales, pero no a la inversa. Esto demuestra que siempre que las especies neandertal y sapiens se cruzaban, había una preferencia por los machos neandertales entre las hembras sapiens, en lugar de a la inversa. No se descarta la posibilidad de que se tratara de una incompatibilidad de nacimiento, por lo que ambas partes lo intentaron, pero solo una de ellas tuvo éxito. El ADN muestra la influencia de la biología, la cultura y el comportamiento como factores que intervinieron en la evolución, y no solo la supervivencia del más apto. And it's not the result of a strictly Darwinian survival of the fittest. This bit's good and this bit's bad and these people survived. It is really the result of how we interact with each other and what our culture and society and behavior is like. Quizá los científicos nunca averigüen por qué se produjeron estas preferencias en el apareamiento interespecies, pero el estudio ofrece una visión de la evolución humana y del legado genético que dejó. El pez león apareció en el Mediterráneo hace unos años, primero cerca de Chipre y después en el mar Egeo. Originario de Asia, está aprovechando el aumento de la temperatura del mar para expandirse rápidamente por la región. Se alimenta de peces más pequeños y no tiene enemigos naturales en estas aguas, por eso su población aumenta mientras otras especies disminuyen. Vimos este pez en el Afonissos hace 5 años por primera vez. Solo había uno. En los últimos años, de aquel único pez que vimos en el Afonissos, ahora vemos miles. Se está multiplicando muy rápido. Pone 2 millones de huevos al año, lo que significa que si no hacemos nada, en 10 años tendremos un 30% menos de peces de los que tenemos hoy. La mejor solución para proteger a los peces que quedan llega desde la gastronomía. El pez león puede ser un delicioso manjar preparado de muchas formas diferentes. Los expertos explican que no es peligroso, ya que 20 minutos después de ser capturado, el veneno que contiene queda neutralizado. Por supuesto que podemos aprovecharlo en nuestra cocina. Este pescado se puede cocinar de cualquier manera. Me recuerda un poco al cabracho. Su carne es tierna. El pez león no es peligroso para los humanos en absoluto. Escucho todo el tiempo que es peligroso para las personas, pero no lo es. Organizaciones no gubernamentales en Grecia han lanzado una campaña para informar a profesionales de la restauración y a los consumidores sobre las muchas formas en que se puede cocinar el pez león. Lo cocinamos como queramos. Podemos servirlo crudo, como ceviche, tiradito o sushi. En una sopa de pescado es realmente delicioso, con un sabor excelente o incluso a la parrilla. La gastronomía sostenible es la solución para controlar las poblaciones de pez león. A pesar de sus preocupaciones iniciales, los pescadores de muchas islas griegas han comenzado a vender pez león y los consumidores están respondiendo positivamente. Our sculptures, Nuestras esculturas rinden homenaje a mujeres fuertes. strong women. The story behind her. La historia detrás de ella. Saber crear esta escultura para esa mujer, creo que fue la parte más emocionante.
Pudimos crear esa personalidad fuerte para su madre. Así que esta es una historia muy importante para nosotros. Apliqué el color y simplemente mezclé el azul. Mezclé los pigmentos y luego lo dejé deslizar por el cuerpo. Y esto es tan bonito, me encanta. ¿Están las europeas reduciendo la brecha de género en el liderazgo? El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y los datos parecen mostrar que cada vez más mujeres ocupan puestos de autoridad en el mundo empresarial. Nuevas estadísticas de Eurostat indican que en 2024 el 35,2% de todos los puestos directivos de la UE estaban ocupados por mujeres frente al 31,8% de 2014. Se observó una mayor proporción de mujeres directivas jóvenes de hasta 39 años que en otros grupos de edad. Casi el 40% de los directivos en ese grupo de edad eran mujeres. La proporción disminuye con la edad. El 34,4% de las mujeres directivas tienen entre 40 y 64 años y el 26,5% tienen 65 o más. Las cifras también varían según el lugar de la UE en el que se analice. Las mayores proporciones de mujeres en puestos directivos se registraron en Suecia, Letonia y Polonia. En el otro extremo, las tasas más bajas se registraron en Chipre, Croacia e Italia. Luxemburgo registró el mayor aumento de mujeres directivas desde 2014, con un 13,7%. Le siguieron Malta y Chipre. Sin embargo, Eslovenia, Letonia y Lituania registraron una disminución de mujeres en puestos directivos durante ese periodo. ¿Ha visto estos vídeos falsos sobre la guerra de Irán? Con el ataque estadounidense israelí a Irán y los posteriores ataques de Teherán, una cantidad sin precedentes de vídeos e imágenes falsos y engañosos está inundando las redes sociales. Aquí hay 3 de esos vídeos que han obtenido millones de visitas, pero que en última instancia no muestran lo que afirman. Este vídeo afirma mostrar a Irán disparando misiles al centro de Tel Aviv, pero este vídeo es antiguo y ha sido desmentido varias veces anteriormente. En realidad muestra a aficionados al fútbol celebrando la victoria de un club de fútbol de Argel en Argelia. En esta sección del vídeo se puede ver una rotonda que identificamos como la Plaza Al-Mokrani en la capital argelina, por lo que no muestra Tel Aviv. Por otra parte, este vídeo se difundió rápidamente en línea supuestamente mostrando un ataque estadounidense contra Irán, pero al analizarlo más detenidamente, el avión utilizado en el vídeo es en realidad un Su-57 de la Fuerza Aérea Rusa del videojuego militar Arma 3. Y este otro vídeo se compartió en redes sociales supuestamente mostrando ataques a Tel Aviv, pero son imágenes generadas por inteligencia artificial. Cuando los usuarios recurrieron a Grok para identificar la imagen, este afirmó erróneamente que el vídeo era real. A diario se han difundido imágenes engañosas de la guerra de Irán y los investigadores han identificado un flujo continuo de imágenes falsas. Desde entonces, X ha anunciado medidas enérgicas contra las imágenes del conflicto generadas por inteligencia artificial que no están etiquetadas como tales. Es peligroso que algunos afirmen mostrar ataques donde no se han producido, lo que distorsiona aún más la información en medio del conflicto. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa y ahora mismo con el foco puesto en Irán. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo en No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
Well done, man. Fantastic performance. Go on me! Go on me! And thank you all the spectators too. Come back next